Los deportes en ORT Noticias. Con mucho gusto de saludarlos, amables amigos. Ya estamos iniciando semana y también iniciando mesa de análisis. Saludando a Darío Vera. ¿Cómo estás? Bienvenido, Darío. Gracias, muy bien, José. Empezando una semana más y con el gusto de estarte acompañando aquí. Igualmente. Hubo de todo este fin de semana, dado que, bueno, terminaron los Juegos Centroamericanos. Ya dimos cuenta de este récord que rompe la delegación nacional con 407 medallas. Sí alcanzaron las 400. 3 días fueron suficientes para rebasar esta meta. Y además, bueno, pues por tercera edición consecutiva se llevan estos Juegos Centroamericanos la delegación de nuestro país, y que dentro del fútbol, porque podemos nada más rápidamente ahí analizar, es un tetracampeonato, un tetraoro por parte de las femeninas, por parte de la selección femenil, pero en los penales, estos malditos y benditos penales que nos han ido acompañando desde 1994 a la selección nacional o a las selecciones nacionales, pues pierde con Venezuela el oro, donde se suponía que México debía haber sido, bueno, era el favorito y haber sido sin ningún problema el ganador. Pues sí, José, llegaba como favorito a estos Juegos Centroamericanos por trayectoria, por capacidad, por prestigio, pero también por la calidad que tenía esta selección, que vino a Ciudad Victoria a enfrentar a Correcaminos semanas antes. Creo yo que hoy se confirma el por qué Correcaminos los puso en un predicamento después de en gran parte del partido. Al final del día, un representativo nacional no se puede ir derrotado en un partido de estos. Pero parecía que jornada a jornada iba confirmando también su buen paso. Se topó con pared, de hecho le costó mucho, vino de atrás en esta final ante Venezuela, empate, el marcador se va a la larga y es ahí el único pintito en el arroz que deja estos Juegos Centroamericanos, porque México ya en su participación como delegación en la ceremonia de clausura recibe el premio como tricampeón de los Juegos Centroamericanos, es decir, nuestro país es el más ganador en Centroamérica en estos Juegos de disciplinas olímpicas. Entonces, no deja un buen sabor la participación de la selección masculina, la selección varonil de fútbol, pero al final del día me parece a mí que es en esta gama de contrastes, José, que el fútbol mexicano actualmente tiene, porque pues la otra cara de la moneda en el premundial, ¿no? Por ejemplo. En el premundial, y que aquí va ligado varias cosas que hay que también destacar, dado que si bien, y vamos a hablar acerca de este premundial que gana la selección nacional en la cancha del Estadio Azteca, esta selección sub-20 dirigida por Alex Diego, pero que es formada por Eduardo Arce, que esto también hay que decirlo, y ya se hablaba acerca de que, bueno, quién va a ir a dirigir en el próximo año 2027 en esta edición de la categoría del Mundial de la FIFA, si será Eduardo Arce o será Alex Diego, porque pues prácticamente está muy cerquita, ¿no?, la categoría, tanto esta del premundial sub-20 y de la sub-23, que es la que va a los Juegos Centroamericanos a disputar y que, bueno, se queda con la plata. Pero más allá de ello, lo que se consigue en un Estadio Azteca que tuvo, y porque es importante mencionarlo en este momento, 55,000 aficionados, estamos hablando más de la mitad de lo que es el aforo total de este Coloso de Santa Úrsula, todo un éxito, lo que se celebró en Puebla y en otras sedes donde se llevó a cabo este premundial, y donde una vez más, pues México demuestra que tiene toda la capacidad en cuanto a logística se refiere, más no en infraestructura, porque todavía queda mucho por delante por hacer, dado que en algún momento también se ha sonado el sueño guajiro de que se traiga aquí el Mundial de Clubes a nuestro país. Hay quien ya lo da por un hecho. Hay quien lo da por un hecho, pero habrá que invertir mucho por parte de quienes son los propietarios de los diferentes estadios. Independientemente de ello, pues la victoria es contra el rival de la zona, contra Estados Unidos, 2-0, un gol polémico, el primero, donde pues, a mí me parece que la pelota no entra, sin embargo se concede la anotación en una jugada de rebotes dentro del área, y el segundo, bueno, es un errorzazo por parte del arquero del equipo de los Estados Unidos en un tiro de esquina que viene por la izquierda, se le va el balón entre las manos y llega nada más para empujar de cabeza y mandar al fondo de las redes el gol que al final de cuentas pues le da ese 2-0, que es un 2-0 que nos suena mucho, regularmente cantado por los estadounidenses para México. Bueno, pues ahora fue favorable para la selección nacional. Aquí
destacar que en lo deportivo se recuperan dos agendas muy importantes y de las cuales desde que comenzó todo este relajo que inició John de Luisa, se fue John de Luisa, llegó la bomba Rodríguez Vaz, siguió con el mismo tenor, buscando obviamente otros intereses, menos los deportivos, y que sí los cambios de entrenador en la selección mayor, y que, bueno, en esa transición vino el desastre del premundial, que no permitió que México acudiera al Mundial de la categoría, ni tampoco a los Juegos Olímpicos de París. Ahora ya se recupera ese terreno y tanto para lo que será la edición del año que viene, 2027, y de los Juegos Olímpicos de 2028, México estará una vez más, y que no hay que olvidar que una vez ya fue medallista de oro la selección mexicana. En Londres 2012, ¿cómo olvidar esa final en el estadio de Wembley ante un Brasil plagado de buenas figuras, de estrellas en su momento? Y es así como se consigue este logro histórico. Por eso es que México no se podía permitir no estar presente en la justa veraniega del próximo 2028 en Los Ángeles, que aparte será muy cerca, y que creo yo, ya con la tranquilidad de tener el boleto en la bolsa, México podrá madurar mucho esta selección olímpica y volver por sus propios fueros a ese podio que en alguna ocasión logró subir hasta lo más alto. Me parece a mí importante que, si bien esa credibilidad perdida por parte del fútbol mexicano, ve ahí como la araña recuperando este tipo de espacios, José, en los cuales, pues por supuesto, como mexicanos siempre queremos estar y siempre queremos vernos representados, pero también al mismo tiempo qué ambigüedad esta cuando el estadio es a 55,000 personas, pues le recriminan al dirigente del fútbol mexicano, pese a tener el boleto a los Juegos Olímpicos en esta ceremonia de premiación. Le recriminan directamente y de forma bastante cruda a Mikel Arriola su sola presencia. Me parece que en estos momentos es el hombre pues menos grato del fútbol mexicano, si no es que del país, con esta serie de decisiones. Primero, en el plano deportivo, qué bueno que México está ahí, lo merece el fútbol mexicano. Lo merece la afición del fútbol mexicano, porque como tal el fútbol mexicano no ha realizado lo correcto para regresar a estos espacios. Al final del día la calidad se sobrepone dentro del terreno de juego, y sí, creo que sí hay que destacar mucho el aporte de estos dos elementos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, tanto el caso de Santi Sandoval como de Hugo Camberos, que también inclusive existe un trascendido donde ya le pidieron a Gaby Milito que una vez que regresen con el Guadalajara, sobre todo Camberos, que me parece a mí que no es del agrado del técnico, ya le solicitaron que le diera la posibilidad de ver más minutos dentro del terreno de juego. Me parece que la calidad del muchacho la tiene de sobra y quedó de manifiesto en este proceso preolímpico. Esa parte es la agenda que continúa, bien lo mencionas, porque no nada más es ya tenemos el título, ya tenemos el boleto, sino también el proceso de preparación para poderlo conseguir, como cualquier atleta de alto rendimiento que en un proceso olímpico está buscando, dentro de su preparación y entrenamientos, en toda su agenda, el lograr una medalla, que cuentan los minutos de trabajo, de preparación, que cuenta la alimentación, que cuenta lo mental, que cuenta todo. Y aquí en el particular sabemos que la urgencia, porque incluso lo hemos platicado en otros espacios, la urgencia de cómo se maneja en cuanto a resultados necesarios el fútbol mexicano, a veces no permite que se tenga la certeza, aunque no tal vez va por el lado de confianza, o puede ser que sí, con los jóvenes, para poderlos hacer jugar en el terreno de juego, valga la redundancia, en un nivel como es el de una Liga MX, que tampoco creamos que está wow, stop. Pero una de las razones, y esto también hay que mencionarlo, porque fue de las que Eduardo Arce también estuvo convencido de venir a jugar con Correcaminos, porque la regularidad de los procesos de preparación que tienen estos equipos es contra equipos sub-17, sub-20 o filiales de las mismas fuerzas básicas de los equipos de la primera división. Y la realidad es que ahí no hay ese nivel competitivo cuando vas a enfrentar a prospectos, como bien lo mencionabas, en aquel Brasil, bueno, en aquel Londres, donde Brasil pues presentaba jugadores que ahora están consolidados, la mayoría de ellos en Europa y con muchos clubes. Entonces, esa parte es importante porque sí se trabaja diferente en otros espacios, en otros países. Lo que me preocupa, José, es en este contexto el desarrollo del fútbol mexicano, si es que se le puede llamar así, las declaraciones de Mikel Arriola,
que da justamente cuando por primera vez se le pregunta ya de forma clara y directa, después de esta modificación al reglamento. Yo creo que mucho se ha dicho sobre la eliminación del ascenso y el descenso, que en teoría debió haber regresado ya para el arranque de esta temporada, pero ahora, no digo, seguramente lo habrás hecho ya en tus espacios, José, pero en esta mesa no lo hemos mencionado, como ahora por reglamento, es decir, la Liga MX se desincorporó de la estructura del fútbol mexicano, y por ende la Liga de Expansión pues ya es el tope de otra estructura del fútbol mexicano, y por reglamento ya te menciona que no hay ningún ascenso ni un descenso porque son dos entes distintos. Entonces por primera vez los medios le preguntan directamente a Mikel Arriola y contestó nada. Dijo que lo que estaba buscando, que era una liga de desarrollo, la liga de expansión, donde hay muchos prospectos sub-23. Yo no sé quién a los 22 años, 23 años todavía no llega a ser una realidad en lo que te dediques, José. En lo que te dediques, más allá del fútbol, que es que sí requiere simplemente por biología, pues que en esa edad, a ese pico de tu vida, pues ya estés en plenitud para mostrar pues todos tus argumentos dentro de un terreno de juego, y dice no, que va a ser una liga, o que es una liga de desarrollo, y que por el contrario lo que buscará es que los equipos de Liga MX tengan filiales en la Liga de Expansión y mayor participación de la Liga Premier. ¿Cómo lo interpreto? Porque al final del día el señor se da la media vuelta y se retira. Pues que lo que sí buscará es que haya una incorporación mayor, así como Cruz Azul Hidalgo, que se fue goleado el sábado en la cancha del Estadio Tamaulipas y que no será más que comparsa en este torneo, y el Tapatío, que ya ha tenido participaciones más decorosas, ha sido campeón de la división, que buscará que haya más filiales de equipos de Liga MX, y entiendo yo, esa es la interpretación, que habrá un ascenso de la Liga Premier a la Liga de Expansión, que es lo que se ha venido cocinando ahora con esta Premier A y Premier no sé qué tantos nombres están sacando, porque todavía ni se define ni el formato ni el calendario en lo que antes conocíamos como segunda división, y pues empieza a consolidar más el acorazamiento a ese que se ve ya cada vez más lejano ascenso a la primera división. Hay que puntualizar algo de lo que mencionas. Lo que en el reglamento asentaron fue en la última asamblea de presidentes previa al Mundial. Esto ya se había hecho así a la usanza de FIFA, de lo que Gianni Infantino estaba intentando hacer con otro tema financiero, y de lo que, bueno, pues también ya platicamos aquí la semana pasada, y así lo hicieron, lo asentaron y lo mandaron así por escrito, sin preguntarte, dicen ahí va el agua, ahí te va, y se quedó guardado. ¿Por qué? Porque había la intención por parte aparentemente del mismo organismo de platicar con los equipos de la Liga de Expansión. De hecho se hicieron algunas reuniones, y que al final de cuentas, cuando venía ya la última, les dijeron, ¿saben qué? Siempre no. Algunos presidentes estaban ya incluso por abordar avión, otros ya iban volando a la ciudad de Toluca, otros ya habían incluso hasta documentado equipaje, otros pues ya estaban hasta en Toluca, y les dijeron, ¿saben qué? Se suspende esta reunión y ahí les avisamos qué es lo que sigue. Y fue cuando al siguiente día dieron a conocer el calendario sin preguntarles. Esto lastima definitivamente al fútbol mexicano, y es importante decirlo, con la expresión del día de ayer que da estos 55,000 aficionados al momento de que el sonido ambiental del Estadio Azteca menciona la presencia en bienvenida tanto de las personalidades, entre ellas Mikel Arriola como comisionado, que eso también es algo para analizar. ¿Por qué tienes que copiar si no lo haces a la misma usanza, ni con las mismas reglas, ni con las mismas, vamos a decir, no sé, la misma política institucional de lo que hace Estados Unidos? Va a venir un muy significativo movimiento con la salida de Don Garber, va a entrar Larry Bird en el mes de enero, y vamos a ver qué es lo que sucede con todas estas alianzas, de las cuales, como en su momento dijo Don Garber, nosotros somos mejor que la Liga MX y no nos interesa fusionarnos como una Superliga, por eso nos quedamos con la Leagues Cup, porque no había más. Pero lo que sí es un hecho es que el abucheo generalizado, y que al final, cuando estaba en algún momento el señor Mikel Arriola separado de toda esta parte de la premiación dentro del terreno de juego, y vaya que preparado mentalmente también, porque una parcialidad muy importante de esos 55,000 le gritaban ascenso, 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 y estoy seguro que muchos de esos de esos aficionados ni siquiera
son seguidores de algún equipo de expansión. Eso es muy importante. Sí. Eso lo tiene que medir. Y claro, esto no va a ser por aclamación, nos queda claro. Pero va a ser por cuestión de conciencia y saber que si realmente lo que estás haciendo es lo correcto en cuanto al bien común del fútbol mexicano. Y es muy importante, José, puntualizar también el fracaso que representa la Leagues Cup, que se desarrolló durante la semana pasada y los días que todavía le restan a esta semana, tengo entendido, ya se reactivó la Liga MX. Jornada 3 de grupos. Exacto, en esta fase de grupos donde a los equipos mexicanos no les va a ir bien, porque no les está yendo bien. Migajas de un torneo se reciben en suelo mexicano, 4 partidos me parece fueron lo único que se jugó en esta fase de grupos, y es increíble cómo tienes que estar chutando un Atlante contra Minnesota, porque resulta que así quedó el acomodo de grupos. Honestamente desconozco, nadie de la gente que conozco, con la que suelo platicar de fútbol, aficionados, voy a ver el Juárez contra el Real Salt Lake, o estos equipos de la MLS, mucho más entretenido, mucho más redituable también para el tema de negocio, porque se juegan en estadios prácticamente vacíos, salvo donde ha jugado América, donde ha jugado el Guadalajara, el Cruz Azul, si acaso. En este sentido son estadios que llegan a tener siquiera aficionados, ya no mencionemos Pachuca, no mencionemos otros equipos que no jalan afición en suelo norteamericano. Y si lo contrastas con una Copa MX, cuando podría inclusive hasta fortalecerse el formato de la última edición que vimos, que fueran partidos de eliminación directa, que fueran en las plazas de equipos de categoría inferior, que diera la posibilidad inclusive de participar en torneos internacionales, por supuesto que hace más llamativo y que probablemente no deje conforme a la afición que quiere ese regreso al ascenso y el descenso, pero sí estás dando ese espectáculo y estás permitiendo que venga esta medición ante equipos de la primera división, y creo yo que sería un buen, digamos, no quiero sonar despectivo, pero sí una muy buena forma de entretener a esa afición que te está demandando una competencia más abierta, una competencia más justa y la posibilidad de medirte ante equipos de la máxima categoría. Pero parece ser que los dirigentes del fútbol mexicano están obstinados a decir, mientras más me pides, menos te voy a dar la posibilidad de que sea así, y me parece a mí que esto ya es una medición de fuerzas. El aficionado no va a ganar, como tú decías, José, porque no va a ser por aclamación, porque al final del día el fútbol mexicano es una empresa que es privada, de dominio público, pero es privada. Exactamente, y ellos van a decidir al final del día qué se hace y qué no se hace en su empresa, en esta sociedad anónima. Entonces, a beneficio del cliente que te está pidiendo otro tipo de servicio, es aquí donde yo creo que tendría que entrar la flexibilidad, pero no, insisto, pareciera una lucha de poderes, y el dueño del balón, pues él va a saber con quién juega y a qué hora juega y dónde juega, pero esta cerrazón me parece que no va a traer nada bueno, como no lo está trayendo en este momento al fútbol mexicano. Y lo que sí es un hecho, y por eso lo remarqué, los que el día de ayer estuvieron en el Estadio Azteca, en esta final, y que le gritaban a Mikel Arriola, ascenso, 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 seguro estoy que un porcentaje muy alto no son aficionados a ningún equipo de la Liga de Expansión, ni siquiera viven tal vez en alguna de las plazas. Pero, ¿esto qué nos quiere decir? Que en el sitio donde se presente Mikel Arriola o cualquiera de los que son parte de esta Federación Mexicana de Fútbol, como es el caso del pentatleta, que no sé dónde quedó Ibar Cisniega, no lo vi el día de ayer, que también es una figura, se supone, porque él es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, debió haber estado, y otros más que se encuentran dentro de este tenor, dentro de esta dinámica de la que está en desagrado del cliente más importante, que es el aficionado, es el que sostiene viendo las marcas, consumiéndolas, de los patrocinadores de los equipos, de la misma Federación Mexicana de Fútbol, de la Selección Nacional, es el que paga los boletos, es el que compra, es el que consume, y es el que menos está siendo tomado en cuenta. Lo que sí es un hecho es que una diferencia del 2020 a 2026, y conforme en esa transición se fue dando, de quienes en su momento estaban en desacuerdo de que se quitara el ascenso y el descenso, ya los convencieron, porque el simple hecho de decir, pierdes tu certificado de afiliación, y eso, pues obviamente es muy valioso, y quién sabe si cuando desciendas puedan otra vez quitar el ascenso y el descenso y nunca vuelves. Entonces todos dicen al unísono, ¿saben qué? Pues vamos a protegernos todos, y los 16 dueños, porque se dice que son todavía dos, estas multipropiedades,
Dice que hay una muy evidente, que es la del Grupo Pachuca, pero yo entiendo que hay otra más por ahí guardadita. 16 dueños son los que dicen, ¿saben qué? Mejor vamos a proteger el negocio en base a la mediocridad y de lo que hemos visto en resultados a lo largo de lo que ha sido en los últimos torneos, donde solamente 6, 7, 8 equipos son los que pelean y el resto, a la usanza de la Liga MX femenil, que está más o menos igual, 6 o 7 pelean, 8 son de buena calidad y el resto simplemente son comparsa y cumplen. Y haciendo resumen de lo que sucedió, recordamos en aquella romántica situación que se dio contra Ecuador, porque si bien contra Inglaterra pierde la selección nacional, bueno, fíjate todo lo que ha sucedido después. Se abolió el ascenso y el descenso en forma definitiva. Se programa un amistoso de México fuera de México. Y no solo no se exportaron jugadores a Europa, sino que volvieron 2 a la Liga MX y aclararon en su momento que no estaban en contra definitiva de privatizar el Mundial, aunque UEFA y CONCACAF y Asia sí lo estaban. En 30 días se destruyó poco más toda la unión que hizo la selección nacional para que el fútbol volviera otra vez más o menos como que a respirar, y la resaca ha sido definitivamente dolorosa para la Federación Mexicana de Fútbol. Y repito, donde se presente Mikel Arriola va a tener esta respuesta. Pues sí, vivimos entonces pues 30 días de fantasía, mejor visualizarlo así, porque esta es la auténtica realidad del fútbol mexicano. Una fiesta del Mundial, la euforia que vivimos en nuestro país, o el hecho de sentirlo al menos cercano, no parte de él, pues, y esas actuaciones que dio la selección mexicana durante 4 partidos, pues nos mantuvieron aislados o en un estado opioide, vamos a llamarle, por ese éxtasis que representaba. Pero esta es la auténtica realidad del fútbol mexicano, donde se toman decisiones, José, pero nunca se hacen cara a cara, nunca se hacen frente a frente con los dueños de las franquicias, porque lo escriben en un papel, pero no son para convocar una asamblea y decir, estas son las determinaciones que estamos tomando, a quién le gusta, a quién no le gusta, para ver qué hacemos, porque al momento que llegan los reclamos, pues ahí está escrito, ya lo viste, y no eres para enfrentar las consecuencias de este tipo de actos. Esta novela me parece que va a seguir teniendo mucha historia que contar, y ojalá sigamos estando aquí en esta mesa de análisis, José, para platicar. Así será, con el favor de Dios. Y nada más, sumando a todo esto, no he visto una presentación oficial de Rafa Márquez, no he visto un comunicado oficial como tal. Ha habido declaraciones, y asumimos, pero no ha sido como debería de ser una figura como jugador de Rafa Márquez. Esa también es otra agenda. Y bueno, recordando que todo lo que aquí compartimos, toda la editorial, ideas, opiniones, informaciones, propiedad intelectual de Organización Radiofónica Tamaulipeca, todos los derechos reservados. Nos vamos a la pausa. Gracias, Darío. Gracias, José. Buen día. Vamos.